El texto que queremos leer se encuentra en Profeta Isaías, capítulo 9, versículo número 6, que nos dice: Porque nació un niño, nos fue dado un hijo, y el principado está en sus hombros, y se llamará a sí mismo su nombre. Maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de la paz. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Querido amigo, hermano, hemos observado que el pueblo evangélico ha llevado una tradición, ha llevado un dogma que divide a Dios en tres personas. Diciéndose, hablando de la existencia de un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y a veces hay una gran confusión debido a lo que las personas dicen: yo creo en un Dios. Pero ese Dios coexiste en tres personas diferentes, que son iguales, y es difícil conciliarlo con la palabra del Señor. E fica difícil conciliar isso com a palavra do Senhor. Porque la palabra de Dios desde el pasado dice: escucha, Israel, vuestro Señor Dios es el único Señor. Vosso Deus é o único Senhor. Está en el Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Pero allá aún, Tiago nos escribe y dice así en el capítulo 2, versículo 19. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Haces bien, porque los demonios también creen y se estremecen. Vea qué ha ocurrido en el mundo en estos días. Las personas han tratado a Dios de vos. Se ha jugado con el nombre de Dios, se ha tomado las cosas de Dios de cualquier manera, y ser evangélico, como siempre, repito, se convirtió en moda en este país. Y las personas recurren a Dios, o al nombre de Dios, o recurren al Evangelio para conseguir una vida eterna. Acostumbro observar cómo escribió Pablo a los Galatas: ¿cómo pasaste de este para otro evangelio? La Biblia dice sobre un evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del poder. Es el evangelio que dice Pablo. Es el poder de Dios para la salvación del que cree, el evangelio que transforma al hombre, que regenera la vida, que crea temor en el corazón, que crea reverencia en la presencia de Dios, el evangelio que trae al hombre, ahora regenerado y convertido, el interés de obediencia de las Sagradas Escrituras, porque recibe el Espíritu Santo, que dijo el Señor Jesucristo: y el Espíritu de verdad os guiará en toda verdad. Y estoy pensando cómo puede la gente estar profetizando, hablando en lenguas extrañas, teniendo visiones y diciéndose a sí mismos llenos del Espíritu Santo y siendo alejados de Dios, al materialismo, a una búsqueda de Dios para la vida eterna y solamente para el tiempo de la tierra. ¿Estaría tan interesado Dios en que su pueblo prosperara tanto aquí? Pues está Dios interesado en que una persona llegue al conocimiento de su palabra, como nos escribe el apóstol Pablo, llegue al conocimiento que hay un solo Dios y al arrepentimiento para la gloriosa salvación del alma. Esa idea de un Dios triple, esa idea de la Trinidad, esa división de Dios en tres dioses, además de coincidir o no, coincidir de ningún modo con las Escrituras, coincide con el paganismo, porque si tomas el diccionario del lenguaje y encuentras allí paganismo, forma de oración de múltiples divinidades. ¿Cuántas divinidades se necesitan para ser múltiples? ¿1000? ¿2000? ¿3000? ¿5? Basta tener 2. Con existir
Para la persona, dos dioses, la persona estará adentrándose al paganismo. Dios nunca toleró esta idea. Dios desde el comienzo ha enfatizado para Israel la existencia de un solo Dios, el único Dios verdadero contra la idea pagana de varias divinidades. Pero la historia registra que las personas, en un momento, quisieron armonizar el paganismo con las Sagradas Escrituras. Ora las Sagradas Escrituras. Es óleo, es aceite y no se mezcla con el agua del mundo. No hay modo de reconciliar las tinieblas con la luz. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. La palabra de Dios es santa, pura, eficaz y no se mezcla con el cuidado de la vida, con las costumbres del mundo, con las filosofías, con las religiones creadas por los hombres. El hombre creó muchos dioses. La naturaleza humana a lo largo de la historia ha transformado a muchos seres humanos en Dios o dioses. Pero lo que tenemos aquí, en el texto que leímos, no es un hombre hecho Dios, pero tenemos aquí a un Dios, el único y verdadero Dios hecho hombre. El Dios eterno humanizándose, tomando forma humana y recibiendo así un título, el título de Hijo, porque en el principio Él creó todas las cosas, como asiente el mundo entero, y especialmente el mundo que cree. Sabe que existe un Dios, sabe que alguien creó todas las cosas y aquel que las creó es Dios, el Padre de la eternidad. Es el creador de todas las cosas, pero Isaías trae la palabra, la profecía que dice: ha nacido un niño y se nos ha dado. ¿Y quién es ese niño que nació? ¿Quién es este hijo que fue dado en beneficio, a favor de la humanidad? Todos conocen la historia. Allí en Belén, en el movimiento que el gobernador envió a la gente a ser registrada nuevamente, a hacer el censo, sin haber lugar en algún albergue, en el pesebre, en el establo, fue colocado algo para que una mujer pueda dar a luz a un niño. Allí, y los pastores vieron la estrella brillar e indicaron el lugar para que puedan ir y adorar en ese lugar. El nacer de un niño para ser adorado, y solo Dios puede ser adorado. Entonces, quien nació allí fue Dios, Dios tomando forma humana, y Dios tomando la forma humana no dejó de ser Dios, no dejó de llenar los cielos y llenar la tierra. Normalmente se piensa en la divinidad, pensando en la naturaleza divina, pero aquí tenemos la divinidad tomando la naturaleza humana. Miramos el momento en que opera en este mundo como hijo. Observamos la doble naturaleza de la divinidad. Ora hablando como hombre, ora hablando como Dios. No hay duda de que Jesús es Dios, porque Él recibió la adoración y Él mismo enseñó que solo Dios puede ser adorado. No hay duda de la divinidad de Jesús porque Él perdonó los pecados. Esa es la competencia exclusiva de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y tantos otros pasajes, todavía pasajes en los que Él mismo afirma su divinidad. En el Evangelio de Juan, los judíos mismos, coincidiendo la existencia de un solo Dios y sabiendo que no puede haber dos dioses, tomaron piedras y apedrearon al Señor. Es en Juan 8, y querían apedrearlo, y Él todavía preguntó: ¿por qué me apedreáis? El hombre que ha hablado la verdad y hecho buenas obras, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Y entonces contestaron: no te apedreamos por las buenas obras, no te apedreamos porque siendo tú hombre, te haces llamar Dios. Pensaron que era alguien haciéndose pasar por Dios, y no pudieron entender cómo muchas personas no han conseguido entender ese glorioso misterio. No es el hombre haciéndose Dios, sino Dios haciéndose hombre, como nos escribe en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Alabado es el nombre del Señor Jesús. En Él, aquel hombre,
el Cristo, el Señor Jesucristo. Allí habita toda la plenitud de la divinidad. No era una segunda divinidad. Allá en la gloria celestial no existen 2 tronos, ni 3 tronos, pero Juan fue arrebatado cuando recibió la revelación y nos escribió en Apocalipsis: vio un trono y alcanzó, y vio a alguien sentado en él. Y el apóstol Juan, en la carta del primero a Juan 5, 19 y 20, él dice que lo que no es verdadero estamos, esto es, en Jesucristo su Hijo, esto es, escribe, el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego dice: niños pequeños, cuidaos de los ídolos, porque más allá de Jesucristo, el verdadero Dios, más allá de Jesucristo, el único Dios, más allá de Jesucristo, ese nombre bendito y poderoso, no hay otro Dios. Tanto que el apóstol Pedro fue muy claro al decir que no fue dado ningún otro nombre por el cual el hombre pueda recibir la salvación. ¿Y cómo puede la gente entonces bautizarse y no mencionar ningún nombre? Eso es propio de quien no conoce el nombre. Cuando buscamos una persona y no sabemos el nombre, decimos: mira, es el dentista, es el médico, el farmacéutico, el mecánico, el obrero, aquel hombre que vende pochoclos con el carrito, el vendedor, y damos los títulos para encontrar a la persona. Pero cuando no conocemos, preguntamos: fulano de tal, ¿dónde está? Damos el nombre de la persona. Así es el pueblo de Dios, cuando recibe la revelación del nombre del Señor Jesucristo, a quien mandó que se predicara el arrepentimiento en su nombre. ¿Por qué será? Porque aquí dice: nació el niño, allí en Belén nació el niño, el hijo que recibimos, y el principado está sobre sus hombros. El poder está sobre él, y su nombre será maravilloso. No dijo el nombre, pero lo indicó: es maravilloso. Manoa, el padre de Sansón, cuando recibió la promesa del nacimiento de Sansón, preguntó: ¿cuál es su nombre? Para que pueda hacer un sacrificio, ofrecer un sacrificio cuando cumpla la palabra. Y el Señor le dijo: ¿para qué preguntas por mi nombre, visto que es maravilloso? Es maravilloso, y dice aquí: consejero. Hoy, ¿cuánta gente dice: mira, el Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, bendice, es luz? ¿Quién es el consejero? Si no es ese niño que nació, y si no es ese Dios que se hizo hombre, y si no es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y dice aquí: Dios es fuerte. ¿Habría necesidad de alguna lectura o algún texto más para reconocer que Jesús es Dios? No es solo Dios. ¿Cómo es? Dios es fuerte. Dice aquí: Él es Dios fuerte, Dios verdadero. Alabado es el nombre del Señor. Cualquier otro Dios que no sea Jesús es débil y no es el verdadero Dios. ¿Qué más es Jesús? El profeta dice aquí: el Padre de la eternidad. Jesús es el Padre de la eternidad. Así que Jesús es el Hijo. Todos están de acuerdo, pero Jesús es el Padre de la eternidad. Es el Padre como manda la forma humana, el Padre que se hizo Hijo, el Dios que se hizo hombre. Y dice aquí: Príncipe de la paz. Por eso Él dice: os dejo la paz, mi paz os doy. El que recibe a Jesús como su Salvador, como su Señor, recibe la preciosa salvación de su alma y recibe paz. Paz que supera todo entendimiento, porque Él es el príncipe de la paz y le da paz a su corazón afligido. Amargado, angustiado, cargado de pecado y adicciones o cualquier cosa que sea, libera y transforma, porque fue para eso que Él vino a este mundo. A redimir, a buscar al que estaba perdido, a traer luz, revelación gloriosa de Dios, para que el hombre ya no esté involucrado en el paganismo, pecadores, idolatra, perverso y lleno de ignorancia y con miradas avergonzadas por el cuidado de la vida, pero esté honrado a este único y verdadero Dios, como dice la palabra del Señor: hijos míos, cuidaos de los ídolos. Y todavía Isaías 45:44 dice: ¿hay otro Dios? No hay otro Dios que yo conozca, no hay otro Dios además de mí, ningún Dios formado antes de mí.
y no habrá Dios después de mí. Si no habrá otro Dios después del Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo el niño que nació puede ser Dios? Solo porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es Dios mismo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Todavía vale la pena observar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice así, que Él es el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo dice así, Jesús es la tercera persona de la Trinidad. El mundo puede decir eso, pero quien sirve a Jesús nunca puede creer y afirmar tal cosa, porque Él dice, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el mentiroso? ¿El Dios del Apocalipsis que dice ser quién es el primero y el último? ¿O la gente que dice que es la tercera persona de la Trinidad? ¿Quién está equivocado? ¿A quién le falta esclarecerlo? ¿Puede una persona entrar en la presencia de Dios con tal desprecio de Jesús? ¿El colocado en tercer lugar? De ningún modo. No hay un primero, un segundo, un tercer Dios, pero hay un Dios que se pone en primer lugar porque ese es su lugar. Aunque se manifestó creando, aunque se manifestó tomando forma humana, aunque se manifiesta hoy como el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay un solo lugar. Hay un segundo lugar porque no existen según Dios. No hay segunda persona, porque no existen un segundo Dios. No hay segunda personalidad en Dios, porque Dios es el único y Él es verdadero y fiel. Que el Señor clarifique su corazón y pueda hablar alto en su alma y puede correr hacia la verdad y adorar al Señor en el Espíritu y en verdad. Honrando este nombre e invocando ese precioso nombre en su vida y bajando a las aguas del bautismo en nombre del Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios. ¿Crees que hay un solo Dios? Haces bien. Pero busca conocer el nombre de este único y verdadero Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Y en lo que es verdadero estamos, esto es, en aquel que se hizo hombre, su Hijo, el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, cuídense de los ídolos y es que yo soy el primero y el último, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. No sirve querer cambiar las cosas del Señor. Escuche Israel, vuestro Dios es el único Señor. El niño nació, se nos fue dando el Hijo, el principado, el poder está sobre sus hombros. Y su nombre será maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad y príncipe de la paz. Alabado sea Dios. Que Dios te bendiga en ese precioso nombre. A minha saudação a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor com o hino 62 do cantor cristão. Vamos cantar de pé. Louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Levado contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a
a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Senhor, pois Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Senta a igreja, louvado seja Deus.